¿Cómo están mis amigos de Aula 7? Nosotros muy felices porque hoy quiero hacerte una invitación. Estamos presentando el Evangelio según San Lucas. Cuando hablamos de los Evangelios, realmente es fascinante estudiar todos aquellos milagros y las obras de nuestro Señor Jesucristo, un Dios que se hizo carne. Pero cuando estudiamos a Lucas, realmente es ir una milla más allá, pues fue él que escribió algunos detalles que solamente los vamos a encontrar en el libro de Lucas y no en los otros evangelios. Algunos eruditos dicen de que este es el evangelio más completo, porque hay algunas parábolas que son exclusivas de Lucas, tal como la del buen samaritano, la conversión de Zaqueo, el buen pastor y muchas más, y aquella muy sorprendente, el cual ha transformado muchos corazones, el hijo pródigo. Y no se diga más, este es el momento para comenzar la lección número 1. Quédate con nosotros. Adelante, Marcos. Gracias, López, por esa introducción impactante. Ahora vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre bendito, Señor Todopoderoso, en este momento te damos gracias porque nos concedes la bendición de abrir tu palabra y te rogamos con humildad que nos ilumines con el poder de tu Espíritu Santo para que todos podamos entender el mensaje que has preparado para este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amigos, Lucas, no sé si en algún momento de tu vida, en algún tiempo, tú te has tomado el tiempo de analizar este libro maravilloso, Lucas. Lo hemos estudiado muchas veces seguramente, pero lo hemos leído. Pero en este trimestre vamos a leer historia por historia, parte por parte, y va a ser que vamos a encontrar lecciones súper interesantes. Hermano, ¿por qué no nos introduce Lucas? ¿Quién fue Lucas? ¿A quién escribió este libro? ¿O por qué lo escribió? Claro que sí, Marcos. Lucas fue un seguidor de Cristo, una persona que fue impactado por la manera de cómo Cristo funcionó en esta tierra. Y obviamente podríamos decir que fue un discípulo del apóstol Pablo, aunque no fue uno de los discípulos directos de Cristo, pero fue un discípulo de Pablo. Y me interesa, y podría yo decir que Lucas fue un médico gentil. Escribió para los griegos y los gentiles acerca del Jesús universal, el Salvador del mundo. Eso es lo que podemos decir acerca de Lucas. Pero también quisiera yo puntualizar por qué Lucas explícitamente impacta en su libro, por el hecho de la manera como él analiza, de la manera como él está investigando y describiendo de una manera ordenada su libro. Para eso voy a leer lo que dice Timoteo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Lo cual me da a notar de que Lucas está trayendo información que es profética y que de esa manera nosotros podemos realmente apreciar y sobre todo obedecer lo que es la palabra de Dios, porque es palabra poderosa. De acuerdo al versículo que acababa de leer aquí Santiago, nos damos cuenta que realmente Lucas fue impactado por el Evangelio y fue tan impactado, tan grande, que se tomó la tarea de investigar los eventos cronológicamente. ¿En qué partes o cómo se divide Lucas? Lucas, el libro de Lucas se complementa en una segunda parte que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso es bastante interesante, ¿verdad? Porque muchos los consideramos como libros totalmente separados, y no es así, ¿verdad? Es la contestación de uno o es el complemento del otro. Y podemos decir que en específico el libro de Lucas está dividido en 4 partes. Miren, los primeros 2 capítulos, interesantemente, están dedicados a la infancia de Jesús. Y como tú bien dijiste, Lucas no estuvo al lado de Jesús. Después él se dio a la tarea de la investigación y se cree que incluso entrevistó a su madre María para poder tener una idea más sensible y real de cómo había sido el nacimiento de Jesús. Y esto nos habla de los primeros 2 capítulos. Después, los capítulos del 3 al 9 nos habla de la segunda parte del libro, que es el ministerio de Jesús en Galilea.
La tercera parte es el viaje a Jerusalén atravesando Samaria. Y eso está de los capítulos del 9 al 18 aproximadamente. Y del 19 al 23, que es la parte final, se habla de los acontecimientos en Jerusalén. Y de esta manera está compuesto el libro de Lucas. Wow, es una cronología súper interesante, como ya dijo. Estamos viendo que Lucas y Hechos son unos libros que los escribió el doctor Lucas. Fue un gentil, pero que Dios lo llamó para esta obra, y hoy día ha impactado en la vida de muchos, y es por eso que está en la santa palabra de la Biblia. Pero en Lucas también hay un personaje muy interesante. Juan, Zacarías, su padre Zacarías, estaba en el templo y de repente viene un ángel y al conversar con ese ángel, este hombre se quedó mudo. ¿Por qué se quedó mudo? Marcos, déjame comentar lo que dice la Escritura. Dice ahí en San Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Pero lo curioso aquí, ya a veces uno no entiende. Zacarías y su esposa eran de edad avanzadas. ¿Cómo? ¿Fue un desafío poder creer esto? Claro que sí, bastante fuerte, por el hecho de que aquí en este caso necesitamos nosotros utilizar lo que es la fe, creer. Al parecer hay algo interesante que sucede en Zacarías, que su fe en el momento en que es probada pierde, porque eso que tenía de irreprensible con Dios, tener temor a Dios y cumplir los mandamientos, todo lo demás, en este momento cuando el ángel Gabriel se presenta, él tiene temor, y entonces empieza a dudar exactamente acerca de lo que el ángel Gabriel está comentando. Así es que se requiere mucha fe para que nosotros podamos creer. Ya, es algo importante. Ahora, ¿qué función tuvo Juan en la carrera, no sé si en la historia de la redención? Hay una parte que me pareció muy interesante, que nos relata que el pueblo de Israel, ¿verdad?, como pueblo de Dios, había tenido una ausencia de profecías, ¿verdad?, de manifestaciones del Dios creador, ¿verdad?, y seguidor, y estaban cayendo en una especie de letanía, como quizá a nosotros a veces nos ocurre, porque no vemos esos milagros en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa allí? Dios se manifiesta poderosamente no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las generaciones que siguieron a partir de estos eventos, con el nacimiento del que fue llamado Juan y complementado con el seudónimo de Juan el Bautista, ¿verdad? Yeah. Juan el Bautista, curiosamente, es concebido 6 meses antes de la concepción de Jesús. Y esto es algo muy interesante, porque entonces Juan tenía la misión de venirle a abrir paso a Jesús en su ministerio. Y son grandes promesas que, aunque tardaron tiempo, se cumplieron. Y ahí hay una enseñanza personal que debemos observarla con cuidado. Dios sabe cuándo, pero Él cumple su palabra y no debemos de dudar. Claro, no. Es una parte súper interesante que seguramente ha impactado en la vida de muchas personas, y realmente Juan fue un personaje clave en la redención del ser humano, porque él anunció el camino que Jesús iba a venir a cumplir. Y hermano, Jesús dijo algo interesante de Juan, y la Biblia no registra algo que Jesús haya dicho algo tan elevado humanamente. Dijo que Juan era un profeta y que era un hombre grande, que no había existido y no existiría un hombre nacido de mujer como Juan. Y miramos, pero aquí cabe lo que el nacimiento de Jesús. ¿Cómo? Miramos 2 milagros. ¿Cuál? El profeta, bueno, pues llamado profeta, el ángel viene con Zacarías y después viene con María, y miramos 2 grandes milagros aquí. Exactamente, sobre todo el milagro que se suscita 6 meses después, como lo dijo Daniel anteriormente.
Algo interesante en la historia se cuenta de que habían pasado ya 400 años después de Malaquías para que estos incidentes o dos milagros se suscitaran. Y es interesante cómo es que el Señor, inclusive cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ya nos está colocando un nombre. Por lo cual nosotros, el Señor quiere decirnos que tiene un propósito en nuestras vidas personales. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene contigo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Cómo va cumpliendo el Señor la historia en nuestras vidas? ¿Cómo las personas que testifican a través de nuestra persona o de nuestra vida están describiendo día con día los hechos que cada uno de nosotros estamos presentando ante la gente que nos rodea para con el Señor también? Es importantísimo. Es súper interesante como el privilegio que tuvo Juan el Bautista de poder venir a preparar el camino para que viniera la luz que es Jesús. Nos estamos viendo el siguiente mensaje, llamará su nombre Jesús, pero en la profecía nos llama Isaías 7:14 Emmanuel. Exactamente, como lo dice en su palabra, podemos ver Primera de Reyes 8:56, es un texto bastante interesante y cuando tengan oportunidad léanlo, mis hermanos. Dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros llegamos a dudar del poder, de la capacidad de nuestro Dios, del cumplimiento que Él tenga de sus promesas en nuestra vida? Basta estudiar un poco la Biblia y ver cómo pudo obrar estos milagros tremendos, ¿verdad? Entre el nacimiento de Juan el Bautista y luego el nacimiento de Virgen, algo que ni los naturalistas, dice la lección, han podido explicar. Pero el poder de Dios es tan grande como un océano y nuestra mente es como un pequeño vaso que no lo podemos vaciar ahí, no puede caber. Pero si nosotros tenemos la fe, vamos a poder entonces vivir con la esperanza de que tarde o temprano, en el momento oportuno, Dios va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Amén. Entonces estamos viendo que aquí vemos la eficacia, la certeza de que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Obedezca yo o no obedezca yo, vayamos al Señor o no vayamos, Jesús simplemente cumple su palabra. Y nos damos cuenta que Dios, aquí miramos un reloj, miramos Deuteronomio, Moisés le dijo, mira, va a venir, Dios va a levantar un profeta como yo, a él van a oír. Después viene el lugar donde iban a hacer, después viene su nombre, ahí miramos cómo Dios tiene todo en orden. Y cuando nosotros, Marcos, vamos a lo que la Escritura dice referente a eso, nosotros realmente estamos notando de que Lucas está utilizando de una manera sumamente especial lo que es la profecía y lo que es la actualidad. Es decir, para enriquecer nuestra propia vida espiritual. De esa manera nosotros notamos que lo que se comentó anteriormente y lo está trayendo a nuestros días, nosotros vamos a tener más fe y más credibilidad en lo que la palabra de Dios está diciendo, descrita a través del Espíritu Santo por medio de Lucas al describir en su libro. Ya, muy importante, muy importante. Aquí miramos la eficacia y la certeza y la verdad de que la palabra de Dios se cumple. Muchas personas dicen, yo he escuchado desde que tenía 6 años, 10 años, ahora tengo 50 y Jesús no ha venido. Ahora, ¿será que, por qué no se ha cumplido la promesa? ¿Será que es falsa o por qué? Hay una parte en la Biblia que nos dice que no tengamos por tardanza la venida del Señor, sino que veamos que Él lo hace esperando a que más personas procedan al arrepentimiento. Y sabes, Marco, yo me incluyo entre esas personas, porque cuántas veces no me preparo a diario para recibir al Señor, cuántas veces no me preparo en mejorar mi relación, estrecharla más con Él. Y ahí es donde se ve la misericordia de Dios, donde nos da ese tiempo para que todavía, como se dice coloquialmente, nos caiga el 20, ¿verdad? Y nos pongamos a cuenta. Ya, eso es algo súper interesante. La Biblia dice, secase la hierba, marchitase la flor, es que se pierda todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y con esto queremos reafirmar el pesebre. Mucha gente celebra Navidad, que el pesebre, pero
realmente que ese pesebre es el corazón de cada ser humano y que Jesús puede nacer en cada corazón de cada uno de nosotros. Correcto. Es interesantísimo lo que vemos en el pesebre de Belén y obviamente también ya estaba profetizado como lo vimos anteriormente. Me gustaría leer lo que es Filipenses capítulo 2 versículo 8 y ahí la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús nos quiere dar en este caso? ¿Cuál es el mensaje que Él me quiere dar? El mensaje que te quiere dar a ti también, de que la humildad, querido, es sumamente importante en nuestras vidas. Jesús vino a nacer en un lugar pobre en aquel entonces, pero vino a nacer en el tiempo, ¿verdad?, que era ya establecido por Dios. Sí. De esa manera, ¿por qué Jesús, la pregunta es, no fue anunciado a los ricos, aquellos gobernantes que estaban en ese entonces gobernando el pueblo judío romano? Esa es la pregunta, ¿por qué no fue a ellos? Se les anunció en este caso a unos. A mí me recuerda la historia del joven rico, no sé a ustedes, pero cuando él se acerca le dice: Señor Jesús, yo te quiero seguir. Y le dice: bueno, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se negó. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en el corazón del joven rico, aunque en su mente estaba la intención de seguirle, su corazón, que representa las emociones, en realidad estaba ocupado por los bienes de este mundo. Y ese es el talón de Aquiles de todos. Cuando empezamos a que nos va mejor en el trabajo, cuando la economía empieza a mejorar, no hay enfermedad en casa, oh, yo me siento autosuficiente, me siento bien. No sé a ti cómo te pase, mi hermano, pero en lo particular. Y entonces mi relación se enfría con Jesús. Jesús nos mostró que se despojó de su divinidad. Nació en lo más humilde, en un pesebre maloliente, yo me imagino. Y dice el relato bíblico, Lucas lo muestra, no había lugar para que él naciera. Ya, es algo y lo lindo de esto también, Daniel, es que el ángel va y se encuentra o le revela lo que ha sucedido del nacimiento de Jesús a unos pastores, a un grupo de pastores. ¿Qué nos indicará esto? La atención que los pastores o el pueblo humilde está colocando con respecto a la parte espiritual, a la venida de Jesús. ¿Y qué hicieron los pastores, hermano? Exactamente, ¿qué fue lo que hicieron? Acudieron directamente a donde el ángel les había anunciado que había nacido Jesús. Ya, más que nada aquí nos habla de la humildad. Para aquellos tiempos era costumbre que cuando un visitante llegaba a una casa, le lavaba los pies. Ahora Jesús le lavó los pies a sus discípulos y muchos seguramente diremos, era una costumbre. Sí, era una costumbre, pero recuerden, Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué nos quiso enseñar aquí? ¿Por qué le lavó los pies a sus discípulos, a hombres pecadores? El Dios Santo le lava a los pies a hombres pecadores que no merecemos nada. Nos está mostrando directamente la humildad. Nosotros debemos ser humildes en nuestra propia vida, y una humildad que debe nacer de lo más profundo de nuestro ser, de lo más profundo de nuestro corazón, que no sea una humildad extrema nada más o externa en este caso, sino que uno la viva, uno la sienta y uno la transmita a las personas que nos rodean. Si Él nos dejó ejemplo para hacerlo, habiéndose humillado hasta lo más bajo, nosotros quiénes somos, siendo criaturas, ¿verdad? Colocarnos a un nivel más alto con respecto al cual Jesús. Y sabe, hermano y hermanos que nos están siguiendo, yo quiero quedarme un momento con la historia de los pastores. Era gente muy pobre, y dice Lucas que dejaron todo para ir a buscar a ese rey, se llenaron de esperanza. ¿Por qué nosotros a veces ponemos como excusa el ser pobres para seguir obedecer a Jesús? He encontrado gente que me ha dicho, yo no puedo dar el diezmo fielmente porque gano muy poco, y Dios lo sabe y Dios me justifica. Y Dios entiende. Yo no puedo ir a la iglesia en sábado porque ese día tengo que trabajar, no lo puedo dedicar al Señor. Dios me entiende. Y no nos damos cuenta que cuando el ángel se manifestó a los pastores, ellos dejaron todo y fueron al encuentro. Y su regocijo y su esperanza no trascendió a una esperanza económica en este mundo, trascendió hasta la vida eterna. Y estoy seguro que la encontraron. Y este es el mensaje del ángel. Escuchen, un Salvador les ha nacido en la ciudad de David. Él es Cristo, el Señor.
el ungido. ¿Qué más podría ser? Ujú. ¿Qué es lo que ha nacido en nuestros corazones? Es Un vida. Salvador universal. Es vida. Pero los testigos del Salvador, ¿alguna vez has sido testigo de algún caso, de algún crimen o algo? Pero aquí estamos mirando que ser testigos del Señor y no es cualquier cosa. Cuando yo me comprometo a ser un testigo, estoy participando, soy miembro de una compañía sobrenatural. Y para que yo pueda ser testigo en esta obra sobrenatural, yo tengo que tener herramientas sobrenaturales. Es por eso que Dios, Jesús, mandaron a su Espíritu Santo para que Él venga y compartamos este mensaje. Pero al compartir este mensaje, nosotros estamos siendo transformados y bendecidos. Ahora, ¿será que es bueno? ¿Es bueno? ¿Hay beneficios? ¿O por qué Dios nos llama a ser testigos? Bien interesante, Marcos. Déjame leerte lo que dice la Escritura. Lo que necesitamos para que nosotros podamos ser testigos, ¿verdad?, reales y honestos ante las personas que nos rodean. Dice Lucas 2, versículo 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué tan diligentes somos nosotros al estar escudriñando la Escritura? Esa sería una pregunta que tendríamos. Ya, es algo interesante que me impresiona. Ahora, debemos de estar o ser llenos del Espíritu Santo, es decir, debemos ser abiertos a la voz del Espíritu Santo para que nosotros podamos poder entender, obviamente, el tiempo en el cual nos encontramos y la posibilidad de la revelación divina a través de la cosa que es sobrenatural. Ya es algo impresionante como impresiona. Dice que Simeón era un amigo de Dios, así como Abraham y todos podemos ser amigos de Dios. Lo que me impresiona con Abraham es que cuando Jesús viene para destruir a Sodoma y Gomorra y dice, ¿cómo voy a encubrir, cómo voy a esconder algo que voy a hacer a mi amigo Abraham? ¿Podemos ser amigos de Jesús? Pues claro que sí, eso sería nuestro deber. Me gusta ahí un poquito más adelante en el versículo 34 del capítulo 2 de Lucas, que dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Sabes? Más adelante se nos dice que el regalo de la salvación fue lo que trajo Jesús a este mundo, ¿verdad? Pero ese regalo de la salvación, aunque es gratuito, es un regalo, también implica algo que tenemos que dar. ¿Qué tenemos que dar, mis hermanos? Tenemos que dar la decisión de cambiar cada día nuestros malos hábitos con la ayuda de Dios. Y para que eso sea posible, primero tenemos que entregarle el corazón a Dios. Basta aceptarla, la salvación es gratis. Pero inmediatamente tenemos que hacer cambios que se reflejen en nuestra vida y que el testimonio sea el que esté predicando más que nuestras palabras. Y recuerden, no hay nada imposible para Dios. Miramos dos testimonios poderosos. Una pareja de edad avanzada que humanamente es imposible que pudieran tener un bebé. Del otro lado, una mujer, una jovencita, viene y el ángel le dice, mira, tú vas a tener un niño. Y esta jovencita pregunta, ¿y cómo es esto? Y el ángel le responde, el Espíritu vendrá y te cubrirá con su poder. Y la jovencita dijo, está bien, aceptó. Y al final dice, no hay nada imposible para Dios, solamente tenemos que creer y Dios hará maravillas en nuestras vidas. Mujeres de fe. Dios te bendiga.